Hola a todos, bienvenidos a Estética Solarte. Soy la doctora Jailen Solarte, médica especialista en medicina estética. Hoy vamos a hablar de toxina botulínica o más conocida como Botox. Te voy a contar todo lo que hay que saber de este tratamiento antes de realizártelo. Así que quédate que te cuento. Vamos a hablar de uno de los tratamientos estrella en el campo de la medicina estética. Se trata de Botox. Es tan popular que incluso es más solicitado que los rellenos con ácido hialurónico y los láseres. En medicina estética lo utilizamos principalmente para tratar las arrugas de expresión del tercio superior del rostro, pero ese no es su único uso y ya vamos a hablar de todos los otros usos que tiene la toxina botulínica. Botox en realidad es solamente un nombre comercial. Si bien es el nombre más popularizado, su verdadero nombre es toxina botulínica. La popularidad de este nombre se debe a que fue la primera marca que comercializó el producto. En medicina estética tenemos dos tipos de toxina, tipo A y tipo B, aunque la más utilizada es la tipo A. La toxina botulínica es una neurotoxina producida por una bacteria llamada Clostridium botulino. Esta neurotoxina, su efecto es bloquear o impedir la contracción muscular. ¿Cómo ocurre la contracción muscular de nosotros los humanos? Para que nuestros músculos realicen un movimiento que para nosotros es tan simple como esto, se necesita que desde el cerebro venga una señal que le informe a este músculo que necesita ser contraído. Esa señal que el cerebro manda es una sustancia llamada acetilcolina. El efecto que tiene la neurotoxina, toxina botulínica, es impedir que la acetilcolina entre en contacto con nuestros diferentes músculos. Por tanto, aunque el mensaje se envió desde el cerebro, el músculo no realiza la contracción porque el mensajero nunca llegó. La respuesta es sí. Es un medicamento seguro que se utiliza desde los años 80 en otras especialidades médicas no estéticas, como por ejemplo oftalmología, en la que se utiliza para tratar enfermedades como estrabismo o blefaroespasmo. En gastroenterología, por ejemplo, se utiliza para algunas enfermedades del esófago e incluso en neurología se utiliza para tratar algunos casos de migraña. Es un medicamento que tiene muchísimos estudios científicos a nivel mundial que han demostrado no solo su eficacia, sino su seguridad. Pero vale la pena hacer una aclaración, que como cualquier medicamento, es seguro si está usado en manos experimentadas. En medicina estética, el uso más popularizado ha sido el tratamiento de las arrugas o líneas de expresión del tercio superior, que nos ayuda a mejorar las perioculares, las glabelares, las frontales y las bunny line o líneas de conejito, que son unas arrugas que se nos forman a cada lado de la nariz. Pero ese no es su único uso. Vamos a mencionar algunos de los tantos usos que tiene la toxina botulínica en medicina estética. Por ejemplo, en hiperhidrosis, que es la sudoración excesiva de axilas, palmas de mano, plantas de los pies. En bruxismo, que es la contracción excesiva de este músculo que tenemos por acá, que es el macetero. En sonrisa gingival, que es en aquellos pacientes que al sonreír tienen una excesiva exposición de la encía superior. También lo usamos recientemente para el tratamiento de acné y rosácea, porque además se ha descubierto que la toxina botulínica tiene también efectos antiinflamatorios. Se usa en el campo de la estética ginecológica y la estética masculina. En la ginecológica, por ejemplo, en pacientes que tienen hipervaginismo, que es una contracción excesiva de los músculos de la vagina, y en algunos hombres que quieren hacer un tratamiento muy solicitado, que es el escrotox, que se utiliza para relajar justamente la bolsa escrotal y que de esa manera esta piel, este tejido del escroto, se vea menos arrugadito y un poco más estirado. Y así hay muchos más usos estéticos de la toxina botulínica, pero eso es extenso y será tema de otro video. El resultado o los efectos de la toxina botulínica tienen una duración aproximada entre 4 y 6 meses, pero esto siempre es relativo a ciertas condiciones que pueda tener el paciente. Por ejemplo, se ha encontrado que hay algunos pacientes en los que tiende a durar menos. Por ejemplo, aquellos pacientes que son deportistas de alto rendimiento, pacientes fumadores, pacientes que tienen mucha exposición solar
tienden a tener una menor duración, también en pacientes que tienen algún tipo de alteración visual, porque en la necesidad de generar enfoque constante, están precisamente, y valga la redundancia, contrayendo constantemente el entrecejo, y esta estimulación constante de estos músculos genera una menor duración del efecto. La toxina botulínica se debe aplicar más en función de nuestras arrugas que de nuestra edad. Porque hay pacientes que pueden tener 40 años y ninguna arruga, o pacientes que tienen 25 años y ya tienen prácticamente dibujado un mapa en la frente. Por lo tanto, la edad pasa a ser irrelevante. Ahora, eso no quiere decir que si tenés arrugas te tenés que aplicar Botox. No, hay otro factor importante y es ¿qué tanto me molestan a mí mis arrugas? Porque si yo tengo 60 años, estoy llena de arrugas, pero a mí no me molestan, no es mi momento de aplicar Botox. Por lo tanto, vuelvo y reitero, la edad no es relevante en estos casos. Va a depender de la aparición de las arrugas y de la molestia o necesidad del paciente. En este tema debo hacer una aclaración, y es que mientras más temprano empezamos a usar la toxina botulínica va a ser mejor. ¿Por qué? A lo largo de los años, al estar nuestros músculos constantemente estimulados en esa contracción, cada vez más se van marcando esas líneas o arrugas. Y vamos a encontrar pacientes que se forman las arrugas solamente al gesticular y otros pacientes que aún sin gesticular ya les vemos un montón de líneas dibujadas en la piel. Eso es lo que algunos médicos llamamos arrugas tatuadas. Y si bien la toxina botulínica o el Botox va a ser el pilar fundamental en el tratamiento de estos pacientes, no va a ser el único tratamiento. Vamos a necesitar ayudarnos con otras terapias para poder borrar esas arrugas que ya están marcadas en la piel. La toxina botulínica está contraindicada en enfermedades neuromusculares como miastenia gravis, esclerosis lateral amiotrófica y esclerosis múltiple, y también en embarazo y lactancia. Si bien no hay estudios que demuestren que hay una relación de causa-efecto por toxina botulínica en estas dos condiciones de vida, lo cierto es que los médicos evitamos administrar ciertos medicamentos que no sean de primera necesidad en esas dos etapas de la vida, porque ante cualquier eventualidad que pueda surgir tanto en el embarazo como durante la lactancia en estos bebés, se puede incurrir en culpar a aquel medicamento que administramos de ser el causante de esa complicación. La aplicación es realmente muy sencilla. Se realizan micropinchacitos, y digo micro porque realmente la aguja que utilizamos es muy pequeñita, y esos micropinchacitos se realizan en puntos estratégicos de cada músculo que queremos bloquear o relajar. Vamos a empezar a ver resultados más o menos a las 72 horas de aplicada, pero hay que aclarar que no es el resultado final, es el inicio del resultado. Progresivamente el paciente va a ir notando una mejoría día con día hasta aproximadamente el día 14, que es el día en el que sabemos que a partir de allí lo que no mejoró ya no va a mejorar. Y es precisamente en ese momento cuando los médicos pedimos que el paciente asista a un control para evaluar ese resultado final, determinar si nos gusta a ambos, a médico y a paciente, y en caso de que nos guste, dar el alta, y en caso de que no, poder hacer algún refuerzo de toxina en algunos lugares que consideremos necesarios. Es importante recalcar que es necesario cumplir con la fecha de estos controles indicados por tu médico, ya que la toxina botulínica es un poco celosa en cuanto a tiempos, y si no respetamos los tiempos de aplicación, puede ocurrir un fenómeno que se llama tolerancia. ¿De qué se trata esto? Con el uso en fechas no acordes, nuestros músculos empiezan a hacer un proceso de acostumbramiento a la toxina botulínica y puede llegar un momento donde la efectividad de la misma disminuya. Por eso es importante que concurras a la fecha que tu médico te ha citado, para respetar esos tiempos de la toxina botulínica. Los cuidados posteriores están abocados a evitar posibles complicaciones como una migración de toxina botulínica que pueda generar una caída del párpado. Así que hay que tener en cuenta no acostarse en las 4 horas siguientes a la aplicación y durante 48 horas no realizar actividad física intensa, no masajear la frente y evitar las actividades que impliquen estar por periodos prolongados de tiempo con la cabeza agachada. Como en cualquier tratamiento inyectable, pueden ocurrir hematomas. Siempre que realizamos tratamientos en los que sea necesario el uso de una aguja, la posibilidad de que ocurran hematomas está. Y no va a depender de un error de técnica o que el médico se equivocó. Los hematomas ocurren porque cuando la aguja penetra nuestra piel,
puede que en ese trayecto hasta llegar al fondo atraviese algún vasito sanguíneo. Este vasito va a sangrar debajo de la piel y eso se va a traducir en un hematoma. Estos hematomas tienen una duración normal entre 7 y 14 días. En el transcurso de esos días los puedes maquillar sin ningún problema. Otra complicación u otras complicaciones asociadas a la toxina botulínica sí son más inherentes a la técnica del médico. Se han visto casos de párpado caído, que en medicina se llama ptosis palpebral, o el signo de Mefisto, que es cuando nos quedan esas cejas como un poco diabólicas, pero esto es un error de técnica. Por lo tanto, allí vale de nuevo la recomendación que es necesario que te asegures de atenderte siempre con un profesional que esté altamente entrenado en la aplicación de toxina botulínica. Uno de los principales mitos de la toxina botulínica es la creencia de que al aplicarla vamos a tener luego el rostro completamente paralizado. Esto no es verdad. Una toxina botulínica aplicada con la técnica adecuada, con la dosis adecuada, no va a impedir la movilización absoluta de todos los músculos de tu rostro. Solamente va a suavizar esa contracción para que esas arrugas desaparezcan, pero vas a conservar la expresión. No obstante, hay que aclarar que algunos pacientes no quieren resultados naturales y por más que los médicos, y hago la salvedad, yo adoro los resultados naturales, es decir, que el paciente conserve algo de movilidad y algo de expresión, pero también me pasa que encuentro pacientes que me dicen, no quiero eso, yo quiero totalmente paralizada mi frente, y en esos casos, si bien tratamos de aconsejar al paciente, en definitiva es su cuerpo, así que le damos gusto. Otra creencia popular es que cuando aplicamos toxina botulínica vamos a quedar con el rostro súper voluminizado o con apariencia de hinchado. Esto no es verdad. Si remontamos un poco a lo que dije al inicio del mecanismo de acción y lo analizamos, entendemos que lo único que hace es impedir la contracción de los músculos, por lo tanto no está dando volumen. Pero vemos algunas personas famosas en revistas y en la tele que lo vemos así, con rostros muy voluminizados y creemos que fue toxina botulínica o Botox. En realidad, estos rostros hinchados o voluminizados se deben al uso de otro tipo de tratamientos como son los rellenos, que pueden realizarse con ácido hialurónico u otras sustancias. Así que la próxima vez que veas a alguien con mucho volumen, no vuelvas a decir que eso fue toxina botulínica o Botox. Eso fue un relleno. Otra frecuente es la creencia de que la toxina botulínica genera efecto rebote. ¿Qué significa esto? Algunas personas suelen decir que cuando el efecto se va quedas peor que antes. Esto es totalmente falso. Lo que pasa es que ese paciente estuvo 4, 5 o 6 meses sin verse las arrugas. Cuando las recupera, como ya olvidó cómo se veía antes, le parece que está peor. Pero si va a una consulta con su médico y mira la foto que tenía antes de su primera aplicación de toxina botulínica, se dará cuenta que está incluso mejor que antes de esa primera aplicación. Por lo tanto, derribado ese mito, la toxina botulínica no genera efecto rebote, todo lo contrario, hace que con cada aplicación te veas un poco mejor que antes de tu primera aplicación de toxina botulínica. Muchas gracias por haberte quedado a ver este video hasta el final. Recuerda que estamos en Instagram como @estetica.solarte y en nuestra página web www.esteticasolarte.com.ar, donde vas a encontrar más información sobre algunos tratamientos e incluso un botón directo a nuestro WhatsApp. ¿Te quedó alguna duda? ¿Hay algún otro tema del que quieras que hable? Déjamelo en los comentarios. De nuevo, gracias por haber visto este video hasta el final. Espero que te haya gustado. A mí me encantó hacerlo. Nos vemos en otro video. Chao.